buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía cada sábado aquí por Teleradio América, Canal 12 y por nuestro canal de YouTube, que también sabemos que ustedes cada semana buscan nuestro programa que hacemos con muchísimo cariño, como dice siempre mi compañera Altagracia Ortiz. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Hola, Doris, ¿todo bien? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Todo bien, Doris, mirando, a mí me gusta mucho revisar el tiempo que el calorcito ha comenzado a subir. ¿Por qué subió tan rápido este calor? Si la semana pasada todavía estábamos un poquito fresquitos, ¿eh? Vi una reseña periodística explicando, sobre todo, más que explicando, diciendo, con Jean Suriel, que es un predictor, que ya un periodista predictor, cómo había subido en prácticamente 3 días la temperatura de manera comparable casi con el año pasado. Sí, sí. Eso nos da una idea de lo que puede ser, sobre todo en un año como este, que no tenemos estadísticas a mano porque no han sido publicadas por las autoridades, pero sabemos que hay una alerta por dengue que ha sido reiterativa desde el año pasado, por lo menos en 3 ocasiones. Así es. Es una alerta que no solamente para República Dominicana, es una alerta que la ha emitido la Organización Panamericana de la Salud para los diferentes países de la región, donde hay países que tienen una incidencia bastante alta de dengue, apenas con 3 meses que tiene este año. Así es. Este año, y es como dices tú, la temporada realmente calurosa, donde sabemos que es de alta incidencia de esta enfermedad, que la tenemos aquí permanente en República Dominicana, son los meses más fuertes de calor, o sea, son los meses de mediados de año. Así es, porque el calor favorece. Entre el calor y la falta de agua potable, que la gente tiene que almacenar agua, que meter agua en recipientes, muchas veces destapada, favorece, por supuesto, la crianza del mosquito Aedes aegypti, que es el vector a través del cual se transmite el virus, una enfermedad viral. Y si a eso dice, a esos dos elementos, esos 2 caldos de cultivo que tú mencionas, que es el calor y la falta de agua, se le suma que puede caer algún chubasco, alguna lluvia y se acumula agua en algo, porque como está el cambio climático, a veces decimos, bueno, generalmente a mediados de año no llueve mucho, pero se están viendo muchos cambios, o sea, en el tiempo en que uno esperaba que no lloviera, si a eso se suma lluvia, pues ahí se aumenta todavía más la posibilidad de que se surjan criaderos del mosquito y que se incremente esta enfermedad conjuntamente con otro tipo de enfermedades que vienen asociadas a todos estos cambios climáticos, como hemos estado hablando en las últimas semanas. Correcto. Dori, mañana domingo justamente va a ser 8 días de una tragedia que aprovechamos, porque voy a la participación nuestra a través de este programa para enviar un abrazo fuerte, profundo a toda la gente de Salcedo, porque hace justamente 8 días mañana ocurrió esa tragedia que yo te quería, perdón Tati, suspender un poquito ahí. ¿Qué tú crees si nos vamos a una pausa? Porque yo creo que es un tema que amerita dedicarle más tiempo a este problema de las quemaduras en nuestra República Dominicana y la poca posibilidad de respuesta en cuanto a ingresos que tenemos como país. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo. Sí. Nos vemos ahora con el tema de la situación de Salcedo y las víctimas de quemaduras graves. Así regresamos. 2 por 3 en salud. Continuamos con el desarrollo de 2x3 en salud. Gracias, Dori, de manera muy atinada, invitó a que pasáramos a hablar de la tragedia de Salcedo, que aprovechamos, reitero, para enviar nuestro abrazo fuerte a toda esa comunidad de gente buena, laboriosa y trabajadora, que estaba en una actividad cultural tan importante como son los carnavales, cerrando su carnaval, y ocurrió esta tragedia que dio al traste con 18 o 19. Se habla de 19 afectados. Personas afectadas, entre ellos 10 niños con estado de suma gravedad. De suma gravedad. Y dices tú, Tati, que aprovechamos para mandarle ese abrazo solidario, porque caramba, qué lamentable, padres con la ilusión con que los padres, las familias preparan a sus niños para llevarlo al para carnaval, llevarlo a este tipo de actividades y involucrarlo para seguir esa tradición de nuestro país, de estas celebraciones, y que termine esto en esta tragedia por el uso de fuegos artificiales, que bien sabemos en nuestro país que está prohibido su uso indiscriminado, que tiene que ver, que hay unos reglamentos que establecen
que en el país para utilizar fuegos artificiales se debe cumplir con unos protocolos y tal parece que ahí no se cumplieron y vemos los resultados realmente de esa prohibición. Recuérdate que esa prohibición surge a raíz de la tragedia que teníamos cada fin de año, ¿te recuerdas con los niños? Los fuegos artificiales. Se trata de una acción, yo diría de inobservancia e ignorancia. Hay que decir que no hubo maldad, que no hubo nada de eso. Es inobservancia a las leyes, ignorancia. Porque se trata de... Y poca supervisión. Y poca supervisión. Porque a partir de ahora, con esta tragedia de 19 personas afectadas, entre ellos 10 niños muy graves, imaginamos nosotros que se tomará en cuenta. Yo en lo particular, Doris, y amigos y amigas televidentes, yo soy miedosa para las actividades masivas. Soy miedosa, le tengo siempre mucho miedo a cualquier cosa que puede pasar. Por ejemplo, en los carnavales, que es una actividad legítima, hermosísima, que refleja, que son un reflejo de nuestros antepasados incluso, cultura. Y de nuestra cultura, que donde hay manifestaciones étnicas y de todo tipo de manifestaciones culturales. Y que la población tiene derecho a participar. Es un derecho, en lo particular a mí me da un poco de miedo, pero es un derecho que la gente tiene. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esta tragedia de Salcedo? Bueno, ella pone al desnudo las grandes falencias de nuestro país en materia de sistema de salud. Por ejemplo, volvimos a recordar, Doris, que el país tiene solo una unidad de quemados para niños y una unidad de adultos. Innecesaria, por supuesto, porque aquí se produce una gran cantidad de quemaduras diversas. Pero a lo que te aclaras en la garganta, sí. Tati, yo retomo ese tema de las unidades de quemado y por eso te dije, Tati, vamos a dejar para dedicarle un poquito más de tiempo a esta problemática, porque ¿cuántos años tenemos nosotros escribiendo sobre la necesidad de que en nuestro país se termine la unidad de quemados de niños, que se tiene como 15 años, decías tú en un escrito de esta semana, paralizada en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, porque bien como lo dice Altagracia, aquí apenas tenemos una unidad de quemados para adultos, que está provisionalmente en el Hospital Ney Arias Lora, porque esta es la unidad que pertenece a Luis Eduardo Aybar, al hospital. Esa unidad apenas tiene 11 camas, no más de ahí, que es totalmente insuficiente para atender las quemaduras que se presentan tradicionalmente en República Dominicana diarias. Imagínate si se presenta una tragedia de esa naturaleza. Pero entonces nos vamos al hospital, al área pediátrica. Tenemos una unidad de quemado establecida como tal, que es la que funciona en el hospital Arturo Grullón de niños en Santiago. Y en el Robert Rick Cabral tenemos salas donde se ingresan niños quemados, pero no hay una unidad de quemados. No, entonces esta tragedia vuelve a poner en el desnudo la situación. Ocurrió ya el año pasado con la tragedia de San Cristóbal, con la explosión de San Cristóbal. Que ahí fueron más adultos. Que fueron adultos. Entonces no es posible que nuestro sistema de salud siga siendo tan reactivo. Reacciona cuando hay una situación. No, es que esa unidad de quemados que comenzó a construirse hace 15 años en el Robert Rick Cabral es una irresponsabilidad de los gobiernos, que no haya sido terminada. Ya al contrario. Yo le decía al doctor Edison Félix, cuando me hablaba de que había una licitación en curso para terminarla, le decía, doctor, pero eso está podrido, esa construcción está podrida, esa infraestructura no sirve. O sea, ahí habrá que desmoler ese edificio, que es lo que han dicho algunos estructuralistas, desmoler ese edificio de nuevo para volver. Entonces, es el Estado con un dispendio de recursos enorme. No se pone el enfoque en las prioridades del país, lamentablemente, y sabemos lo que implica tener un paciente con quemaduras. Hemos visitado en otras ocasiones la unidad de quemados del Luis Eduardo Aybar, que es la que está en el Ney Arias Lora, como le decía hace un momento, y sabemos lo que implica tener pacientes quemados en las condiciones que requieren estos pacientes, porque lo que pasa en el Robert Rick Cabral, que es verdad, lo reciben, se le dan las atenciones, pero no están en un área que es la que requiere ese paciente para evitar contaminación, no pueden estar uno al lado de otro, hay unos requisitos establecidos
que es como debe funcionar una unidad de quemados. Y tú decías, ojalá que con esta tragedia eso se solucione, pero es que nada más vemos y se comentan 2 o 3 días cuando ocurren hechos así. Bueno, Tati. porque un caso, como decía una vez una campaña que tuvo el periódico Listín Diario, se pasa la página, se va pasando la página, se va pasando la página, y que Haití, que no sé qué cosas, que si los soberanos, que no, va pasando la página y los hechos van quedando ahí, y ya la semana siguiente eso viene no es otra noticia. cosa. Entonces, por favor, aprovechemos esta situación tan trágica. Estamos hablando de personas, de seres humanos que pierden toda su piel, con 70 y 80% de quemaduras. Eso es casi compatible con la vida, señores. Superficie corporal. Entonces, aparte de eso, viene otra situación. Esto nos trae a colación otra realidad dominicana, y es la necesidad de la prevención. Porque esto fue un hecho, podríamos calificarlo de un accidente que ocurrió, pero que también hay riesgo de que puedan ocurrir accidentes masivos. Correcto. De esa naturaleza. Pero ahí también nos enfocamos en en el punto de la educación, la necesidad de que en República Dominicana se avance en la educación y la prevención, porque así como ese fue fruto de un accidente, a diario en estas unidades de quemados se reciben pacientes frutos de la falta de educación, accidentes niños en el hogar, quemados, sobre todo niños, que es donde más ocurren. La mamá que tiene la estufa o está hirviendo el fogón, el fogón, está hirviendo algo, un agua caliente, unas habichuelas, y el niño que se acerca a la estufa o que entra a la cocina y se quema, el niño que le pone la mano a situaciones de electricidad, personas adultas que están haciendo conexiones ilegales de electricidad. Esos son los principales casos que recibimos en nuestro país, en las unidades de quemados. Entonces, eso nos dice a nosotros que hay que trabajar mucho en la educación y en la prevención de todas estas situaciones. Así es, Dori, no quisiera que termináramos este segmento, porque este es un tema que nos duele a todos como dominicanos, sobre todo no a los que están en el poder, tal vez no tanto, pero a nosotros sí. Nueva vez se está poniendo, Doris, el dedo sobre la llaga en el programa de alto costo. De nuevo comienzan los pacientes, dicen que es un dolor de cabeza enorme ir a buscar un medicamento que se la ponen en China, que hay un nivel de deshumanización enorme. Ministro Víctor Atala, en este caso, el director de Promese, que Promese al fin y al cabo lo que hace es que compra. Sí, exactamente. Es una central de compra de medicamentos, que se compra por volumen. Pónganle atención, no es posible, dijo el escándalo del año pasado, dijo Pimentel, el de compra y contrataciones, que era un programa insostenible. Bueno, pero lleva 3 gobiernos. Que está siendo sostenible en esos 3 gobiernos. Y llegó a funcionar de una manera muy efectiva. Sí, con la doctora Giselle, exactamente. Con la doctora Giselle Vázquez. Con Giselle Vázquez. Con Giselle Vázquez. Entonces, ¿qué pasa, señores? Son personas, señores. No pongámonos en la piel de quien tiene una enfermedad como un cáncer y necesita medicamentos de alto costo. Eso es, como dice la expresión, incosteable para alguien pobre. Así es. Y el Estado pobre no hay que ser pobre. No hay que ser pobre. Te desbarata económicamente. Exactamente. Y el Estado tiene la responsabilidad de responderle a los pacientes, a las personas que tienen estas necesidades. Sí, es muy lamentable lo que ha estado pasando con este programa de alto costo, de medicamentos de alto costo, porque, como dices tú, cada año surgen las mismas inquietudes, y ahora mismo se está oyendo mucha denuncia de pacientes, de médicos, de instituciones que están muy preocupados por la realidad de los pacientes que acuden, solicitan, tardan muchísimo tiempo en suplirle sus medicamentos, a veces no se lo suplen nada y esa persona muere esperando un tratamiento del cual merece que se les responda. Otra denuncia que se hizo esta semana y que no quiero dejar por alto, Tati, es con relación precisamente a esto. El Instituto Nacional del Cáncer, sobre todo el doctor José Ramírez y Ivette Rodríguez, especialistas director y directora del área oncológica del Instituto, del INCAR, el Instituto Nacional del Cáncer, hicieron un llamado de alerta esta semana, y es sobre la necesidad de que se actualice el plan de servicio de salud. Ellos dicen que no es posible que no se estén cubriendo las biopsias, sobre todo a pacientes, biopsias tomodirigidas, esa palabrita, tomodirigidas, a pacientes con sospecha de cáncer de pulmón, porque la Seguridad Social lo que está cubriendo es un procedimiento abierto
que hace 10 años que eso dejó de utilizarse, o sea, 10 años Sí, de porque que la ya está medicina va descontinuado. avanzando, la medicina avanza. Descontinuado, y cuando el paciente va a que le cubran eso, pues sencillamente no se le cubra, porque lo que se debe establecer es que sea abierto, y es lo que dicen ellos, una cosa ilógica lo que está pasando en el país. Así que ellos fueron de los que alertaron. También los neumólogos se unieron a esa alerta que hacen, a ese llamado de atención que hacen los oncólogos, y nosotros nos unimos también. Bueno, Dori, pues con ese llamado al que me uno también, nos vamos a una pausa comercial y entonces venimos con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de este programa. Ahora no venimos con la invitada porque nuestra invitada que se le ha complicado el tránsito, señores. La ciudad de Santo Domingo, Doris Pantaleón y amigos y amigas televidentes, igual que Santiago y hasta San Francisco y Baní. Las grandes ciudades. Las grandes ciudades del país han colapsado en materia de tránsito. Esto yo nada más voy a introducir, Doris, porque sé que tú has estado trabajando ese tema desde tu periódico, el periódico para el que trabaja. Tiene un impacto enorme en todo, en la salud mental. Mira, Doris, amigos televidentes, yo esta semana venía conduciendo y detrás de mí alguien le rozó a un vehículo y ahí mismo se armó la de Troya. Así es. El señor salió a dar golpe en el carro de la señora que le rozó. Entonces todo esto es el entaponamiento, el desorden del tránsito, el entaponamiento total. Y estamos desbordados. En materia de salud mental, totalmente mentira, aquel informe que se publicó hace poco. De tanta felicidad en nuestro país, y tanto tanta estabilidad, bienestar totalmente emocional. lo desmintieron los expertos en salud mental. Pero Doris, el tema del tránsito, Doris, sí. ¿Qué es lo que pasa en este país? Mira, si tú recuerdas, hace más de un mes debe ser que se celebró con el auspicio del Listín Diario el foro de movilidad ciudadana, de movilidad en las ciudades, pero concentrado básicamente en el Gran Santo Domingo, porque como dices tú, aunque existe en Santiago y en las otras ciudades, sentimos que este Gran Santo Domingo, sobre todo este casco urbano, este distrito nacional con todo el Gran Santo Domingo, es donde más se siente, quizás porque más cantidad de personas nos movilizamos diariamente en nuestra ciudad, y más vehículos quizá podemos ver. Pero a esta cantidad de vehículos de 4 ruedas vamos a sumarle la situación con los motociclistas, porque a veces creen que uno quiere atacar a este sector que es necesario y que es el medio de transporte que utiliza una gran parte de nuestra población y que tienen algunas familias para movilizarse. No podemos satanizar bajo ninguna circunstancia el que la gente se tenga que movilizar en motocicletas. Pero es indiscutible que ahí se habló de todo este desorden, porque es desorganizado, es un tránsito desorganizado, lamentablemente, porque si tú recuerdas, se hicieron carriles una vez, especiales ¿te acuerdas? Para los autobuses. Para las bicicletas. Para los autobuses, para las bicicletas, pero también te acuerdas que los autobuses de la 11 transitaban por unos carriles claro especiales. Que sí. Aquí todo se ha perdido. Pero la gran cantidad de motocicletas que hay en medio del tránsito, metiéndose por los túneles, por los elevados, es algo complejo, porque mira, no se cumple la ley en ninguno de los sentidos del tránsito. La educación brilla por su ausencia. La educación vial brilla por su ausencia, porque ni los peatones, ni los que andamos manejando, los hospitales, entonces a eso se suma de esa situación la gran cantidad de pacientes. Esta semana yo publicaba... Politraumatizados, que yo esta semana publiqué que un informe del Servicio Nacional de Salud, donde establecía que en los últimos 3 años los principales hospitales del país de tránsito habían atendido más de 400,000 personas, solamente fruto de accidentes de tránsito, que han llegado a las emergencias. Pero a eso súmale, Tati, lo que nos decía esta semana, que también me llamó y me impactó. La semana pasada el doctor Jorge Marte, director médico de Sedimar, él enfocaba un punto que quizá dentro de esas discusiones que se dieron en el foro no se tocaron, y es los pacientes llegando tarde a las consultas, a los servicios, a las emergencias, incluso los que van en los traslados en los servicios sanitarios, de transporte sanitario, en las ambulancias, también llegando tarde a los servicios. Sí, por ejemplo, retomo lo que dijo el doctor Jorge Martes la semana pasada.
¿Qué plantean los neurólogos, los neurocientistas? Cerebro es tiempo. Así es. Cerebro es tiempo. Y corazón también. Y corazón también. Si tú tienes un infarto agudo del miocardio, o tienes un accidente cerebrovascular en curso y toma 2 horas un tapón, porque ni siquiera las ambulancias. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y viene una ambulancia detrás de mí, yo trato de darle paso a la ambulancia, pero si el de adelante no le da paso. O si no hay para dónde dar paso, porque ¿qué a veces hacemos? Condenan, perdón, ese punto ahí condenamos a que no hay educación. Yo sí creo que nuestro país ha ido creando conciencia en ese sentido. Lo que pasa es que tú a veces quieres echarte a un lado para tú darle pero paso. No puedes. Pero ¿por dónde si no puedes? Es decir, estamos ante un laberinto, estamos Sí. ante una situación, pero ¿para qué está el Estado? Y con el Estado, el gobierno que dirige el Estado, para revisarla, y no es así un foro, porque foros se han hecho muchos aquí. Demasiado ya. Aquí se han hecho muchos. Antes de los foros que organizó el Listín Diario, por ejemplo, yo recuerdo haber participado desde el Intran, cuando estaba Francesca Sí, de los sí, Santos, sí, y sí, desde aquella de un tiempo. foro enorme que se hizo en un hotel de la capital, y ahí salieron todo tipo de estadísticas, los periódicos, señores, las noticias son esporádicas. Usted toma y coge el tema movilidad y tránsito, y lo plantea y hace una serie de reportajes, que lo han estado haciendo ustedes, desde el Listín. Vi que lo hizo Alicia Ortega, Sí, y no sí, me sí, importa los medios mencionar se han programas. sumido, sí, sí, sí. Entonces, eso pasa, y a la siguiente semana, y vuelvo al tema de se pasa la página y el tema se quedó mientras tanto, y eso lo trató el presidente de la República en la semanal, hace 2 semanas que se lo preguntaron, que él decía, yo no sé si alegrarme o si ponerme triste cuando hacen una feria de vehículos, Así es. decía él. Es cierto, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, Doni, porque así no es es. lamentarnos. Es lo que tú decías. Mira, diagnóstico tenemos temas en nuestro país. Como dices tú, se han hecho foros y tenemos años escuchando los mismos problemas y todo el mundo sabe dónde que están los problemas. O sea, Ya se está identificado eso. Eso está, mira, están identificados los puntos calientes, como le llaman, esos puntos, las horas más calientes, aunque se ha vuelto este país a toda hora, ¿verdad? Esta ciudad que las horas, ¿dónde que está el problema? Las violaciones que se dan a la ley de tránsito, aquí está todo ya analizado. Es como es las soluciones, es donde dices tú, es esa voluntad. Sí. Porque yo no puedo poner soluciones, No. porque yo no puedo obligar a una gente a cumplir con la ley de Imposible. tránsito. No, Es el no es Estado. un asunto individual. Exactamente. Eso es políticas públicas. Es políticas públicas. Entonces es el Estado el que tiene que poner las soluciones. El doctor César Herrera, que ha sido uno de nuestros invitados de manera recurrente durante años, planteó un día en este programa, y lo recuerdo, que a él le gustaría hacer un estudio en el corazón, en los corazones, diría yo, pluralizando el término, de los conductores de carro público, por ejemplo, en medio de una hora de tapón, una hora pico de saber qué pasa con el corazón. Y yo lo trasladaría, así una traslación de ese término a la parte del cerebro, porque cerebro es corazón, corazón es cerebro, hay una unidad de esos órganos tan importantes, Doris, y responsable de mortalidad y morbilidad en la República Dominicana. ¿Qué ocurre en esas horas pico, por ejemplo? En esas horas pico, y ahí entra lo que tú citabas al principio, la salud mental. Porque te voy a confesar algo, y es que aunque uno dice, no, yo no voy a coger esos tapones, voy a leer algo, voy a ver lo que puedo hacer, pero hay momentos en que tú te estresas. Porque cuando tú tienes un compromiso y tú saliste 1 hora y hora y media antes a un lugar que no es lejos. Y a ti te están esperando en el otro lado. Te están esperando. Tú, si eres responsable y te gusta cumplir con tus horarios, llega un momento en que te impacta. Yo el otro día iba y donde quiera que me movía puse la aplicación para ver por dónde la aplicación me podía mandar, qué podíamos hacer. Y donde quiera que me mandaba la aplicación era un tapón todavía mayor. Y voy a retomar lo que tú dijiste ahorita y decía el doctor Jorge Marte. ¿Qué implicará eso en materia de pacientes que tenían un mes con una cita? Tú sabes cómo están las citas en este país ya. Que tú tienes una cita con un cardiólogo que te la pusieron hace un mes en cualquier centro y se te cayó esa cita. Eso tiene, pero además, eso tiene una cuantificación económica. A ti se te gasta el tanque de combustible si estás manejando. Uno de esos estudios que se hicieron decía que cada dominicana que se transita en las calles del Gran Santo Domingo invierte o pierde entre 5 y 6 horas diarias en el tránsito. Tiempo y dinero. Tiempo y dinero. O sea, imagínate tú lo que eso implica para una sociedad, que cada persona en el transporte, en el tránsito, tenga que perder hasta 5 horas diarias para poder movilizarse. Entonces
Retomando también lo de la salud mental, Tati, eso afecta, y por eso tú hablabas muy bien y citabas esa forma agresiva. De las personas que se desmontan, pero es que cuando la gente está bajo ese estrés que genera no poder movilizarte, no llegar a tiempo a un lugar donde tú saliste con tiempo suficiente para llegar, porque a veces decimos, no, que los dominicanos dejamos todo para última hora y salimos corriendo. No, se ha establecido y uno lo ha establecido, por lo menos yo, que salgo hasta hora y media antes, mucho antes de lo que uno salía antes, y no llego a tiempo. Y cuando estás en una situación así, que tú estás en un tapón, que alguien le rozó a alguien, tú te aterrorizas. Sí, claro, porque es que, por ejemplo, atrapada. Aquí hay gente que saca bates, que saca cuchillos, que saca... Señor, eso no es posible, eso no puede ser, eso debe ser un tema de intervención estatal de inmediato, o sea, no de inmediato la intervención en términos de parar el problema, pero aquí tiene que planificarse buscarse soluciones. Mira, se han establecido de que una sola vía, cambiado el sentido de calle, dentro de las pequeñas acciones que uno han visto que se están haciendo, pero nada ha dado resultado. Nosotros estamos tipo Ciudad México. Sí. Estamos tipo Ciudad México, esa grande ciudad, y es verdad que somos una ciudad con ¿cuántos millones? 4 o 5 millones, la capital, en sentido general. Sí. En sentido general, y porque que igual... se dice que en el distrito se movilizan 2 y 3 millones de vehículos, o sea, no recuerdo, pero una alta cantidad de vehículos diarios también, pero algo hay que hacer. No sé si es ampliar bueno, no sé para dónde se va a ampliar. Para dónde se amplía también, Bueno, pero no nos toca a nosotras buscar las soluciones, porque nosotros somos periodistas, nosotros nos toca visibilizar el tema, ponerlo sobre el tapete, porque ese es nuestro papel, contar esas historias que impacten, que lleguen al poder. Y el poder, porque para eso es que están los gobernantes, así es. Y para eso es que está el Estado y toda la estructura del Estado, para buscar técnicos. Aquí está Onésimo, ¿te acuerdas de este técnico? Que fue creador de AME junto con Hanle Herman. Señores, yo creo que hasta la autoridad, hay que ver qué pasa en una autoridad, tratando de poner orden, sin poder. Aquí tendremos que llegar al paso que vamos a tener franqueadores, cada quien, no sé pagarlo con quién, y ni siquiera los franqueadores pueden mucho. Y a mí me consta que el país tiene muy buenos técnicos. Sí, el Intran tiene buenísimo técnico en este momento, las universidades tienen académicos estudiosos del problema del tránsito, las instituciones públicas y privadas tienen técnicos en diferentes áreas. Y sé que se han establecido ideas, pero no sé, realmente parece que el problema está básicamente en la aplicación. No, pero ya lo hemos dicho, que el tema no es, claro que estoy de acuerdo con lo que tú dices, técnico en todos los niveles, el tema es entonces quién le pone el cascabel al gato, porque esos técnicos pueden hacer un estudio y se lo pasan al Estado y se meten en una gaveta. Y ahí se queda. ¿Qué tal parece que es lo que está pasando? Estas aplicaciones, ha dicho, bueno, utilicen las aplicaciones, pero es verdad, pero si las rutas están congestionadas, no importa, no importa que utilicemos todas las aplicaciones posibles, cuando realmente no hay por dónde movilizarse, y el problema realmente en este momento es de movilidad, es que todas las calles están congestionadas, es que no encontramos por dónde transitar. Nosotros vamos a prometerles en una de las próximas entregas traer a un experto en salud mental, no solamente para ver cómo anda la salud mental del dominicano, sino para que veamos cómo afecta, Doris, y lo podemos traer junto con uno de los técnicos hasta del Intran, cómo es que está la situación realmente, que nos expliquen. Y además pienso yo, Doris, se me ocurre ahora, ¿qué puedo hacer yo también como ciudadano en medio de un desorden así? En medio de un desorden, porque de repente hay cosas que podemos hacer. Yo he visto en esta capital dominicana, donde estamos nosotros ahora, en esta intervención, yo he visto gente que se desmonta y trata de poner, en una acción desesperada, sí, la gente misma, de poner solución, pero no es eso. Bueno, Tati, la solución no la vamos a encontrar tú y yo. Tal parece que no, pero como dices tú, hacemos visible la problemática porque nos llegan a nosotros y somos parte de esta sociedad. Nos vamos a una pausa, ya nuestra invitada está aquí con nosotros y vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de salud gastrointestinal. Así que regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Ahora sí está con nosotros nuestra invitada, la doctora Evelyn Cueto, que es gastroenteróloga, miembro de la Sociedad de Gastroenterología y presidenta del capítulo endoscópico de esa misma sociedad.
Ella tuvo muchas dificultades, pero llegó. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, la oportunidad de permitirnos llegar. En esta ocasión, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología ha iniciado una campaña desde el 1 de marzo de sensibilización, orientación y concientización a nuestra población de prevención de cáncer de colon, con el lema Prevenir es curarte en salud, únete. Doctora, ¿por qué ustedes eligen el cáncer de colon? ¿Qué nos están diciendo los números, las estadísticas en República Dominicana y en el mundo de lo que está pasando? Lo primero es que este mes, el 31 de marzo, se celebra el Día de la Prevención de Cáncer de Colon a nivel mundial. Y nosotros como sociedad hemos querido no solo hacer un llamado el 31 de marzo, sino todo el mes completo. Una campaña de prevención durante todo el mes con diferentes actividades. Y los números dicen que las guías internacionales antes hablaban de que a los 50 años tú debías hacerte tu primera colonoscopía, aunque no tuvieras síntomas. Pues ya los números han hablado tanto que se bajó la edad. ¿A qué edad ahora? Ahora la edad son 45 años. Si no tienes síntomas, pero si tú tienes un familiar o has tenido un familiar de primera línea, llámese papá, mamá, hermanos, que tuvieron cáncer de colon, entonces tú debes estudiarte de manera diferente. ¿Por qué? Si tu mamá fue diagnosticada a los 40 años con cáncer de colon, los hijos de esa mamá deben empezar a estudiarse a los 30 años de edad, 10 años antes de cuando le hicieron el diagnóstico a tu familiar, porque tiene un componente hereditario genético muy fuerte. Muy fuerte. Doctora, perdón, Tati, ¿y de qué cantidad de población podríamos hablar en República Dominicana que se podrían o se le diagnostica el cáncer? Fíjate que nosotros no tenemos un registro nacional de incidencia de cáncer de colon y por eso como sociedad nos hemos preocupado y estamos iniciando un proyecto de investigación de detección de lesiones tempranas premalignas, llámese los pólipos de cáncer, a nivel nacional, un estudio multicéntrico, para poder tener nuestras propias estadísticas. Pero y ya estamos en eso. Sí, te podemos decir porque hay, por ejemplo, estadística a nivel de centros individuales, y sí hemos visto que el cáncer de colon ya no lo estamos viendo, aunque la estadística dice, las guías, que es más frecuente después de los 50 a 60 años de edad, pero sí también estamos viendo que tenemos pacientes más jóvenes con cáncer de colon. Está ocurriendo mucho eso, en la mayoría de los cánceres. El sexo es prácticamente igual a nivel mundial, excepto en algunos países donde hay una frecuencia en el hombre, pero muy mínima la diferencia. ¿Hay signos de alerta? Signos de alarma se llaman. ¿O de alarma sí. en una población? Sí. ¿Cuáles son esos, Evelyn? Signos de alarma que son pérdida de peso no justificada, dolor abdominal intratable que no mejora, cambios en tu patrón evacuatorio, llámese sobre todo en la forma de las heces, o que tú antes evacuabas normal y de repente empieza con diarrea y estreñimiento alternado. Sangre en la materia fecal es otro signo de alarma. Y anemia no justificada. Esos son los signos de alarma que nuestra población debe conocer y que si tiene uno de esos síntomas debe ir a una consulta especializada. ¿Y cuáles son los factores de riesgo o si se puede hablar de causas? ¿Qué causa el cáncer de colon? Hay factores de riesgos que son modificables y no modificables. Cuéntenos un poco. Entonces, dentro de los modificables tenemos el sedentarismo, la dieta pobre en fibra, el tabaquismo, el alcohol. Dentro de los factores de riesgo modificable también se ha incluido el no hacerte tu screening para cáncer de colon. O sea, el tú no acudir para la detección temprana. Eso es un factor modificable. Otro factor modificable es la ingesta de carnes al carbón, pero directamente a la brasa. El tema del carbón exactamente, porque el tema del carbón es que el carbón desprende gases, sustancias tóxicas
que entonces eso se pueden convertir en células no buenas. Eso es Y un factor de riesgo. son factor de riesgo, pero son modificables porque sencillamente no cocino la carne directamente al Lo parro. pongo en el horno. Y también la puede hacer al barbecue, pero no directamente No a la colocarla brasa. directamente en la directamente brasa. en la La brasa. brasa es Ok. el carbón natural de Ajá, árboles y eso. carbón natural, exacto. Oh. Entonces, Los no modificables, ahí tenemos la edad, eso no se eso modifica. No se puede modificar. Está las enfermedades inflamatorias del intestino, llámese colitis ulcerativa, Crohn, el antecedente familiar de cáncer de colon, tampoco es Eso modificable. no depende de la persona. Y otro antecedente no modificable y muy importante es a lo que llamamos la poliposis familiar colónica, pacientes con antecedentes de pólipos a nivel de su familia. Hay familias que todos han tenido cáncer. Yo conozco una persona, una paciente, que su familia todos han tenido cáncer de colon, sus hermanos, su mamá, ella todavía no, gracias a Dios. Y ella vive con un screening muy cercano por eso. Doctora, ¿tiene la población dominicana conciencia o hay que trabajar en esto, en la necesidad de ese chequeo preventivo, de ver y de modificar esos factores de riesgo que usted nos citaba que se pueden modificar? Debemos continuar trabajando. Nuestra población hay que seguirla orientando y no solamente a la población en sentido general, también a nuestra población, a nuestros colegas para que refieran los pacientes de manera oportuna. Yo me he sentido muy bien en los últimos meses porque he recibido pacientes referidas del ginecobstetra Qué bueno. que van a hacerse su chequeo con el ginecólogo y el ginecólogo, que está muy consciente también, le dice, mire, usted tiene que chequearse su colon porque hay mucha conexión en lo que es los dolores Los abdominales órganos, pélvicos, entonces ya el ginecólogo también está tomando conciencia y así muchos colegas médicos que nos refieren a los pacientes y ellos mismos van a hacerse su colonoscopía de manera oportuna y preventiva. Y que es bueno porque el médico, es una grandeza del médico cuando aprende a referir paciente y no se lo secuestra a sí mismo, para quedarse con él a sabiendas de que esa no es su área de... Claro. Yo siempre digo, tú puedes a un paciente adelantarle la consulta. Claro. Por ejemplo, si yo le encuentro la presión alta a un paciente que nunca ha tenido presión alta, que ya tiene 50 años, tú le mandas a hacer un monitoreo de su presión por 24 horas y lo refiere al cardiólogo y él va ganando. Claro. Ya él va a ir donde el cardiólogo con el estudio que le iba a indicar. Eso es avanzarle la consulta, Evelyn, pero hay que referir. Vemos que los tratamientos, hay más esperanzas en los pacientes, porque a veces la gente hasta por el mismo temor de decir, bueno, si salgo con algo ya se me terminó la vida. Sí. ¿Qué es lo importante en esto, en esta detección temprana, que sabemos que es la clave para todo tipo de cáncer, pero en el cáncer de colon hay esperanzas, hay tratamientos? ¿Qué nos dice la ciencia? Pues déjame decirte que hasta nobleza hay en el cáncer. ¿Por qué? Porque cuando el cáncer de colon se diagnostica en estadios tempranos, la sobrevivencia a los 5 años es de un 90-95%. Caramba, te quiero decir que es un cáncer que tú lo puedes prevenir, pero además tiene tratamiento y se puede curar. Qué Doctora, bueno. vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales, venimos con el último segmento con la doctora y vamos a seguir con los tratamientos porque por lo general cuando a mí me detectan, a X personas le detectan un cáncer, uno ve una sentencia de muerte. Regresamos ahora para seguir hablando con la doctora Evelyn Cueto. 2x3 en salud. Entonces, Seguimos conversando con la doctora Evelyn Cueto. La doctora es gastroenteróloga, es la que dirige el capítulo de endoscopía de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Y la doctora nos hablaba del tratamiento. A veces tenemos ese temor de ir al médico, de que nos detecten una situación maligna, porque decimos, bueno, ya, se me acabó la vida. Pero la doctora nos está hablando ahora de muchas esperanzas en los pacientes que son detectados a tiempo con el cáncer de colon. Cuéntenos, doctora, de qué terapias son las que se utilizan para contrarrestar esta situación. Bueno, una vez diagnosticamos el cáncer de colon y recibimos el reporte de la biopsia, vemos que tiene un cáncer y que está en estadio en una etapa inicial, pues hay que hacer un rastreo completo de todos los marcadores tumorales, hacerle tomografía para verificar que no hay metástasis a otro órgano, o sea, que el cáncer se movió del colon
por la vía sanguínea con células a otro órgano. Una vez esto, pues lo referimos al cirujano oncólogo, quien hace la cirugía, y luego que se recibe esa muestra que saca el cirujano, dependiendo de la biopsia, si había ganglios, si no había, entonces va al oncólogo clínico para ver si necesita quimio o radioterapia. Probablemente no, cuando está en estadio inicial. Y ya es un paciente que lleva un seguimiento, al año se le repite una colonoscopía y todo en orden. Pero también tenemos pólipos que son grandes, tú lo puedes quitar en la colonoscopía. En la colonoscopía. Los pólipos, todo, inmediatamente uno lo ve, hay que extirparlo, hay que resecarlo, hay que hacer la polipectomía inmediatamente y mandarlo a patología. Dentro del mismo procedimiento de la... En el mismo procedimiento. Siempre uno le explica eso al paciente antes de empezar. Perfecto. Entonces, la colonoscopía nos permite ese pólipo que uno ve que es más complejo, grande. Existe un procedimiento que se llama mucosectomía, que es ya una polipectomía, o sea, quitar el pólipo de una manera más amplia, con mucosa circundante. Y tú puedes, inclusive hemos tenido pacientes que cuando tú haces la mucosectomía, quitas ese pólipo, cuando viene la biopsia dice adenocarcinoma creciendo en un pólipo. O sea, un cáncer que estaba empezando. Entonces, es importante la colonoscopía, es importante cuando tú tienes pólipo, te dé un seguimiento. Dependiendo la biopsia del pólipo, será el tiempo que te da tu médico, doctora, para hacerte la colonoscopia. ¿En qué etapas se están diagnosticando los pacientes? Eso en oncología es muy importante porque en otras, como el cáncer de mama, llegan en grado 4, etapa 4. En el caso de cáncer de colon, ¿cómo llegan los pacientes? ¿Cómo se diagnostican? Bueno, últimamente los cáncer de colon lo estamos viendo en pacientes más ancianos, personas que nunca habían tenido un chequeo, y eso llegan en una etapa ya avanzada. Ahora mismo tenemos nosotros una paciente ingresada en un centro que tiene un cáncer de colon obstructivo y ella nunca se había hecho una colonoscopía. Y así tenemos pacientes también jóvenes que han ido a hacerse una colonoscopía porque un familiar tenía pólipo de primera línea y le hemos encontrado pólipo y se le quita su pólipo y listo. Porque esta es la idea de esta campaña, que la gente sepa que sangrar por el ano no es normal, que si usted está sangrando, usted debe de ir a una consulta especializada. No, para nada. Eso entonces, que se quite la gente la idea de que el sangrado nada más es por hemorroides, que la gente dice, no, eso es hemorroide, o eso es una ameba. Que estaba muy estreñida. O era que yo estaba muy estreñido. No, eso hay que ponerle atención. Eso es algo que yo quiero que la población se quede con ese mensaje. ¿En qué consiste esta campaña que ustedes están haciendo, doctora? Aparte de venir a los medios de comunicación a hablar sobre el tema, ¿están ustedes como sociedad haciendo a lo interno de las comunidades alguna actividad? Nosotros estamos haciendo charlas de orientación, de prevención, conversatorios. Yo misma tengo el sábado un conversatorio en mi parroquia donde me congrego con todo el mundo para hablar de prevención. Lo estamos haciendo a nivel de junta de vecinos. Tengo otra programada en el salón donde voy. Muy bien. Hay que llegar a todos los medios. Como decía un colega nuestro en la directiva, hay que aprovechar las juntas de vecinos, los clubes de madre, todos los espacios. Por supuesto, estos espacios que son excelentes, que ustedes gentilmente nos han cedido el espacio, pero hay que llegar a todo el rincón, doctora, para orientar. Una debilidad es la cobertura que tiene el gasto de bolsillo de la persona cuando va a buscar salud, y sobre todo incluyendo la prevención, que la gente a veces dice, no, la prevención, pero eso implica... ¿Tienen los pacientes cobertura de la seguridad social? Recientemente los oncólogos se quejaban de que la biopsia tomodirigida no es cubierta por la seguridad social y que se están utilizando unos procedimientos ya que están desfasados prácticamente. ¿Cuál es la realidad en este sentido? Bueno, la realidad nuestra es que gracias a Dios hay cobertura para la colonoscopía. Desde el Raymond subsidiado hasta el contributivo. Gracias a Dios, que la población sepa que si usted tiene SENASA subsidiado o tiene cualquier ARS contributivo, usted puede ir oportunamente
a clínicas, a hospitales y va a tener ese servicio de calidad que usted anda buscando. Eso es muy importante que la población sepa que sí hay cobertura para esa parte. Lamentablemente tenemos que crecer porque no hay cultura de medicina preventiva, que es la mejor medicina. Sí, aunque esa parte que Doris dice que es muy importante es cuando ya están en el oncólogo, la biopsia, ¿tomo dirigida? Doris decía. No, cuando hay alguna sospecha, ¿no? O sea, es para la diagnosticar biopsia, para el realmente, diagnóstico, sí, para el Sí, diagnóstico. pero para por el ejemplo la diagnóstico. colonoscopía más la biopsia está incluida Está y te la, incluida. la Eso. cubren todas las ARS, Doctora, todas. y sobre la colonoscopia en sí, que usted justamente dirige ese capítulo, ¿cuál es el médico, que nos queda muy poco tiempo ya, cuál es el médico encargado de hacerla? El gastroenterólogo, pero cualquier gastroenterólogo puede hacer una colonoscopia. Todos los gastroenterólogos estamos capacitados, Están nos capacitados. forman para hacer los procedimientos endoscópicos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Ya dentro de la endoscopía hay subespecialidades, Ok. hay gastroenterólogos que se han formado en endoscopía terapéutica, que son aquellos que hacen la mucosectomía que le mencioné hace un momento y otro doctora, tipo de... nos queda poco tiempo, queremos ese mensaje final que usted le da a nuestra teleaudiencia. El mensaje final es que recuerden que tu primera colonoscopía, aunque no tengas síntomas, es a los 45 años de edad. Que si tú estás sangrando en tu materia fecal, que vayas a una consulta especializada y que si has tenido familiar, padre, hermano, mamá con cáncer de colon, debes empezar a estudiarte antes de los 45 años, o sea, 10 años antes de cuando se le hizo el diagnóstico a tu familiar. Doctora, 1.000.000 de gracias. Una pena que no hubiésemos tenido la hora completa con la doctora, pero yo creo que el mensaje clave que ustedes querían transmitir llegó. Muchas gracias a doctora Evelyn Cueto y gracias a todos ustedes. Si no pudo ver el programa a través de la vía normal del canal, entonces búsquelo en todas nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube 2x3 en Salud. Gracias a ustedes y gracias a la doctora Evelyn Cueto. Gracias. Doctora. Gracias.